Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro 10 cuentos de Hans Christian Andersen en purépecha. Nos acompañan en la sala la maestra Tsutsuki Heredia Pacheco, que ha tenido una importante colaboración en este libro. También está Iris Calderón Telles, la traductora de estos 10 cuentos en purépecha del castellano al purépecha. Y en breve se nos unirá, esperemos que solucionando problemas técnicos, la doctora Lorena Ojeda Dávila. Es la editora del libro y la gran promotora y gestora de todo el trabajo que hay para contar con esta edición que presenta los 10 cuentos seleccionados de Hans Christian Andersen en purépecha, en castellano y en danés. Les voy a presentar, les voy a leer el currículum breve de quienes nos acompañan. Y bienvenida, Lorena, muy bienvenida, qué gusto verte. Iris Calderón Telles es originaria de la comunidad indígena de Santiago Azajo, en Michoacán, y hablante nativa de la lengua purépecha. Es licenciada en Historia por la Facultad de Historia y estudiante de la Maestría en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recibió el Premio Coparmex a la Excelencia Educativa, así como el Premio Padre de la Patria en el 2018. Ha presentado conferencias y ponencias en diversos espacios académicos y comunitarios. Tsutsuki Heredia Pacheco es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se desempeñó como directora entre 2015 y 2019. Maestra en Estudios Rurales por la Universidad Autónoma de Chapingo y licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus temas de estudio se refieren a la historia regional y la historia agraria, con énfasis en la época colonial. Ha sido autora o coautora de diversos libros, artículos, conferencias y ponencias en México y en el extranjero. Finalmente, el currículum de nuestra editora de este libro, que apareció en el 2019 como parte de la conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la doctora Lorena Ojeda Dávila. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es doctora en Historia de América Latina, Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin y licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó una estancia postdoctoral como Fulbright Visiting Scholar en la Universidad de California en Berkeley y actualmente ocupa la cátedra Fulbright de Estudios Mexicanos en la Universidad de Nuevo México. Sus líneas de investigación giran en torno a la etnohistoria, la historia regional, la historia de la antropología y los estudios sobre patrimonio cultural. Es autora o coautora de diversos libros, artículos, conferencias y ponencias en México y en el extranjero. En el turno a la palabra intervendrá primero la doctora Lorena Ojeda. Es correcto, ¿verdad? Sí, está bien, Cristi. Después hablará. Adelante. Y mi nombre es Ana Cristina Ramírez Barreto, también integrante del cuerpo académico Estudios Interdisciplinarios en Humanidades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Adelante, Lorena.
Muchas gracias, Cristi. Bueno, pues es para mí un gusto compartir de nuevo con ustedes este evento a través de la pantalla y por supuesto con las personas que nos están escuchando y ser parte también de esta actividad de extensión, ¿no?, del Congreso que lleva, bueno, toda la semana realizándose de manera muy exitosa el CONLES, y mencionar que en días pasados, el día martes, hubo una ponencia que presenté también sobre este material y algunas particularidades, ¿no?, de su realización y toda la gestión que involucró a diversas instituciones para poder tener 10,000 ejemplares impresos que han sido ya repartidos a través de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán y las escuelas, ¿no?, para cada familia, para cada niño de las comunidades hablantes de la lengua purépecha. Entonces, no quisiera repetir mucho lo que dije en aquella ocasión, solamente reconocer que esta obra, con ese impacto que ha tenido y además una distribución gratuita en todos los casos, pero también con una versión digital del libro que está disponible simplemente tecleando el nombre en la plataforma de isu.com y en la plataforma de academia.edu. Bueno, pues fue posible gracias al esfuerzo de muchas instituciones y de un gran equipo. Y ese gran equipo estuvo conformado en primer lugar por la traductora Iris Calderón Telles de la comunidad de Asajo, también por la maestra Sutsuki Heredia Pacheco, quien hizo una fabulosa introducción a la vida y obra de Andersen, el doctor Víctor Manuel Jiménez, que coordinó todo el arte del libro, y de varios otros artistas y compañeros de la Facultad de Bellas Artes, que ilustraron de manera muy creativa y muy individual y con su propio estilo cada una de estas obras. Bueno, por supuesto, el apoyo para una obra con este impacto pues tendría que venir, por supuesto, de instituciones, más allá de sumar muchas voluntades. Contamos con el apoyo del Gobierno del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, y también con la Universidad de Copenhague y la Embajada de México en Dinamarca. Siendo de esta forma, entonces, digamos, hubo una sinergia interesante, importante y muy positiva entre instituciones, entre personas que se sumaron al proyecto. Y bueno, pues regreso la palabra entonces a la doctora Ana Cristina para poder continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lorena Ojeda. Cedo el turno a la palabra a la maestra Sutsuki Heredia Pacheco. Muchas gracias. Gracias, Cristi. Es un gusto estar con ustedes esta mañana presentando este libro que, como ya señalaba la doctora Ana Cristina, se publicó en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Es una obra muy ambiciosa, como también decía la doctora Lorena, que traduce al purépecha 10 cuentos de uno de los genios de la literatura universal, el más conocido y traducido de todos los tiempos, Hans Christian Andersen. En este libro, las y los lectores encontrarán cuentos poco conocidos de Andersen en 3 idiomas. Están en español, en purépecha y está también la versión en danés. Una obra así, pues solo fue posible gracias a esa suma de voluntades y a la labor que hizo la doctora Lorena Ojeda para convencer a muchas instituciones nacionales e internacionales para que se sumaran a este proyecto. Debo decir que el haber colaborado mínimamente en la publicación de un libro así desde la dirección de la Facultad de Historia en aquel momento me llena de satisfacción, porque los objetivos que se plantearon cuando conocí por primera vez el proyecto de boca de la doctora Lorena Ojeda se alcanzaron y superaron con creces. Ya la doctora nos comentará más adelante los reconocimientos que ha recibido este libro. Y bueno, como parte
de los logros alcanzados está lo que ella ya mencionaba, pero que sí quiero enfatizar, es la distribución gratuita de 10,000 ejemplares en su versión impresa y el acceso también completamente gratuito al libro electrónico. Entonces, esto nos llena de orgullo porque creo que se superaron las expectativas de audiencia. Es decir, hemos tenido muchísimos lectores dentro de Michoacán, en toda la República Mexicana y también en otras partes del mundo. Entre otros objetivos que me gustaría mencionar que llevan a la elaboración de esta obra, está primeramente pues llamar la atención de la comunidad internacional hacia una de las lenguas originales más bellas y únicas del estado de Michoacán y del mundo, como es el purépecha. Acercar también al pueblo purépecha en general a la literatura universal por medio de la traducción de estos 10 cuentos de quien es quizá el referente universal del cuento infantil, Hans Christian Andersen. Traducción que, como ya se ha mencionado, estuvo a cargo de la licenciada en Historia, ya casi maestra en Historia, Iris Calderón Telles, originaria de la comunidad purépecha de Santiago, Azajo, Michoacán, que nos acompaña y a quien escucharemos en unos momentos leer uno de estos cuentos en purépecha. Otro objetivo consistió en motivar a los niños y jóvenes purépechas a leer en su lengua. Como dice la doctora Lorena en la presentación que hace también en este libro, también se trataba de motivar a aquellos hablantes del purépecha y a quienes no lo hablan, pero que son originarios de estas comunidades, a valorar, a defender, a aprender esta lengua que es parte importante de esta riqueza cultural. Otro objetivo fue abonar a la cooperación interinstitucional. Desde la portada del libro podemos apreciar el talento de los artistas visuales de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, que, como señalaba la doctora Ojeda, ilustraron también cada uno de los cuentos. Todos estos jóvenes, algunos estudiantes, algunos recién egresados de la licenciatura en Artes Visuales, estuvieron coordinados por el doctor Víctor Manuel Jiménez, catedrático de dicha facultad. La edición, traducción de los cuentos y la semblanza de la vida y obra de Andersen, pues estuvo a cargo de investigadoras y egresadas de la Facultad de Historia. El prólogo y revisión de las traducciones al purépecha fueron realizados por el doctor Fernando Nava, exdirector fundador del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En la obra también participaron y nos habla de este poder de convencimiento y de convocatoria de la doctora Lorena. Están presentaciones hechas por el gobernador del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, el señor embajador de México en Dinamarca, Carlos Pujalte, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, y el doctor Jesper Nielsen de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Otro de los objetivos que se buscó y creo que se alcanzó también fue estrechar los lazos de amistad entre México y Dinamarca, y de manera particular entre Michoacán y Dinamarca, pueblos que mantienen una relación desde el siglo XVI, desde casi mediados del siglo XVI, año en el que este monje franciscano danés, Jacobo Daciano, llega a Michoacán, y además está ya comprobado históricamente que es el primer danés en llegar a las tierras recién descubiertas. Y sobre Jacobo Daciano se habla mucho de que estaba vinculado con la nobleza danesa, que muy posiblemente fue hijo del rey Juan y de la reina Cristina de Dinamarca. Es decir, hay raíces históricas muy importantes que vinculan a las y los michoacanos con las y los daneses. Y qué mejor que revivir estos lazos de amistad y de cooperación a través de un libro como el que hoy estamos compartiendo con todos ustedes. Pues les invitamos a conocer y disfrutar esta obra, cuya lectura, sin duda, propiciará la convivencia familiar. Va a provocarles que la imaginación vuele y también
Mediante la lectura de estos cuentos, ya sea en español, en purépecha o en danés, rescataremos valores universales como la valentía, la bondad, la solidaridad, la honradez, el amor, que tanta falta nos hace en este mundo convulso. Pues muchísimas gracias, no quiero abusar del uso de la voz, para que tengan oportunidad tanto de escuchar alguno de estos cuentos en purépecha como en español. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Sutsuki. A continuación darán lectura Iris Calderón en purépecha y posteriormente Lorena Ojeda en español. Al cuento, ¿cuál va a ser? Iris. Nachos kwe yamenduechan chamangitsun kulachan haka ya suksuni arinali chinta ka wandans pangali kolek nanake. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Estoy muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, vamos a leerles este cuento en lengua purépecha que se titula Abuelita. Nanakher kutrumestia, pashunalistia kahawir uraptristia. Hoperima eresquech, is meremerecus nescosquech. Hopersander ses ima ercanalicua, zipenalison, catziticoles deraten. Ist mitia sesas wandansquechan cavestid mahucas kerat, tutrik ulecole. Nanakher waneca bemites timboca, yon jamas yaca sander yon isknaand katat. Kamasun mataku katpire kuerichan gamemechan alintasun. Teru kantaku katal tutrik rosal mahatalas chatakat kakhalir opereng eshek zipenalisun katere kolen. Kaundasun huecuan beguenalin. Antis nanakher is eshek tutrik rosal walimutiniman taku katal hatalak. Normiteski. En huecuan nanakheri tutrik rosal el huecolenga ima color jupintasun. Tripamutasun kameng chances punzum karatan. Ses inchakutanis shum wilipatanis puku milurio jukar shunapit kapunzum kalatan inchaten himenga churik huecolen juliater tinskimbo. Kaisimbo nanakher sapich wentasun sesas mamarik tepekatechan tiripitins. Mensias choronarin cases chucupalantan. No mahalasan de sesas tutrik hoperescu en bech. Ima erescu en bech. Canexes halanas zipecuer. Nanakeringon washakan machat sesas winapit halast. Is punzum kalatasun district rosal mananaker tere kolenasun. Hoperimar tere kolenarik noter nanakeriristia. Ka mender tere kolenasun imachat kehtakus kananakeri wendasun mender kutrumendan eratsepantan mamarambe imantutrik wali mutineshe parinhap en taku katal pazak. Kayas nanakher walistia imaenga washakatinhap washantrikwal wanda parin sesas mawandansko. Kamakustia isalist hijukar cuataras kanya urason queen injakutas ijachukusan means paringa kakwiras kasanga nundan pinan den imar kanalik tipenalisram kahengan alistisya kakwiras ptia kash urapitir hatziranantas takus urapitilire kashanses Nina lisram nakerchunda tinhap hopernoperambe pashunalistia kamenderistere kole parinan imaer hawir hukarses urapes kanoche koleneraten nakeru walirin hapkia imas nanakheren shan ambaketip pengax shan wekap imantaku katanen kama amka pulketse kualux hadikus himboka is wekas tutrikrosal hatalatin Isrexri tuskuntas nanakherin himaenga tuskunantapka tutrikrosal maikaranas kameng chances tripan kakwinich himaniaranas rampiren
Katioso hatimbire cuechan aliranan jalanema en tacucatal caracata hap caes caimagixe cualquier kimbo hatipka. Utrer tins cuechinara nationam himan tuskunan. Jura kimbo tatak sapilatis nirash ram rosal pikun no man besanje parin. Walirich yamen dambe mites psanderes ka hucha kixaman acá, hoper sanderan bakit quiri pues pimbokno hunguashundix. Takukat katutrik rosal tupuri buenan tastia hoper jungu mandas ren. Tripanan ritrikich kakwinich pirenan. Isimbo memechan misrun nanakerin shasesas escuechan hatab, escuechan nomen walisun. Kahuchari eshad memechan nanakerin. Eranantani enga sapichweb kashases hash iska henkan en sapichweb isyon. Enga wenap katutrik rosal chalapiti putilen ima enga hini enga duskundap. Dios me llamo ya. Adelante, Lorena. Muchas gracias. Bueno, antes de hacer mi lectura, y muchas gracias, Iris, pues les quiero mostrar el libro. Es una edición muy bonita, un papel, digamos, una edición a todo color y con estas ilustraciones fabulosas. Ahora, yo tengo muchos problemas de conectividad, pero les pedí a las personas que nos están apoyando del Congreso, les acabo de mandar una presentación con algunas láminas para ver si se pueden proyectar y bueno, que las personas que nos acompañen puedan tener una idea del material. Y aquí está. Es Lorena, todavía no me llega ¿No? tu correo, ¿no? Ay, ya lo envié, espero que no tarde mucho. Sí, esperamos un poco, sí. Porque iba pesadito y como mi conectividad de verdad está muy mal. Pero bueno, esta es la ilustración del cuento de Nanakeri o Abuelita. Y bueno, esperemos que tenemos todavía unos minutos para que alcance a llegar. Entonces, me voy a permitir leerlo entonces en español y agradeciendo también todos sus amables comentarios en el chat. La verdad es que es muy motivador cuando está el material ya digamos a disposición de las personas, pues escuchar que es del interés de ustedes. Lo agradezco plenamente en nombre de todo el equipo. El cuento es Nanakeri o Abuelita. Abuelita es muy vieja, tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco, pero sus ojos brillan como estrellas, solo que mucho más hermosos, pues es expresión dulce y da gusto mirarlos. También sabe cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores grandes, de una seda tan tupida que cruje cuando anda. Abuelita sabe muchísimas cosas, pues vivía ya mucho antes que papá y mamá, eso nadie lo duda. Tiene un libro de cánticos con recias cantoneras de plata, lo lee con gran frecuencia. En medio del libro hay una rosa, comprimida y seca, y sin embargo, la mira con una sonrisa de arrobamiento y le asoman lágrimas a los ojos. ¿Por qué abuelita mirará así la marchita rosa de su devocionario? ¿No lo sabes? Cada vez que las lágrimas de la abuelita caen sobre la flor, los colores cobran vida, la rosa se hincha y toda la sala se impregna de su aroma. Se esfuman las paredes como si fuesen pura niebla y en derredor el bosque espléndido y verde, con los rayos de sol filtrándose entre el follaje. Y abuelita vuelve a ser joven, una vez muchacha de rubias trenzas y redondas mejillas coloradas, elegante y graciosa. No hay rosa más lozana, pero sus ojos dulces y cuajados de dicha, siguen siendo los ojos de abuelita. Sentado junto a ella hay un hombre joven, vigoroso, apuesto. Huele la rosa y ella sonríe, pero ya no es la sonrisa de abuelita. Sí, y vuelve a sonreír. Ahora se ha marchado él, y por la mente de ella desfilan muchos pensamientos y muchas figuras. El hombre gallardo ya no está. La rosa yace en el libro de cánticos, y abuelita vuelve a ser la anciana que contempla la rosa marchita. Ahora abuelita se ha muerto.
Sentada en su silla de brazos, estaba contando una larga y maravillosa historia. Se ha terminado. Y yo estoy muy cansada. Dejadme echar un sueñecito. Se recostó respirando suavemente y quedó dormida. Pero el silencio se volvía más y más profundo y en su rostro se reflejaban la felicidad y la paz. Habríase dicho que lo bañaba el sol. Y entonces dijeron que estaba muerta. La pusieron en el negro ataúd envuelta en lienzos blancos. Estaba tan hermosa a pesar de tener cerrados los ojos. Pero todas las arrugas habían desaparecido y en su boca se dibujaba una sonrisa. El cabello era blanco como plata y venerable. No tenía miedo a mirar a la muerte. Era siempre la abuelita, tan buena y tan querida. Colocaron el libro de cánticos bajo su cabeza, pues ella lo había pedido así, con la rosa entre las páginas, y así enterraron a la abuelita. En la sepultura, junto a la pared del cementerio, plantaron un rosal que floreció espléndidamente y los ruiseñores acudían a cantar allí. Y desde la iglesia el órgano desgranaba las bellas canciones que estaban escritas en el libro colocado bajo la cabeza de la difunta. La luna enviaba sus rayos a la tumba, pero la muerta no estaba allí. Los niños podían ir por la noche sin temor a coger una rosa de la tapia del cementerio. Los muertos saben mucho más de cuanto sabemos los vivos. Saben el miedo horrible que nos causaría si volviesen. Pero son mejores que todos nosotros y por eso no vuelven. Hay tierra sobre el féretro y tierra dentro de él. El libro de cánticos, con todas sus hojas, es polvo, y la rosa, con todos sus recuerdos, se ha convertido en polvo también. Pero encima siguen floreciendo nuevas rosas y cantando los ruiseñores y enviando el órgano sus melodías. Y uno piensa muy a menudo en la abuelita, y la ve con sus ojos dulces, eternamente jóvenes. Los ojos no mueren nunca. Los nuestros verán a abuelita, joven y hermosa como antaño, cuando besó por primera vez la rosa, roja y lozana, que yace ahora en la tumba convertida en polvo. Mil gracias Lorena y Iris por esta extraordinaria lectura de un cuento maravilloso, muy, muy profundo, muy dado para la reflexión filosófica, no solamente para la apreciación imaginaria infantil, sino también para la reflexión de adultos. Y además, ¿qué tino tienen para la elección? Puesto que hoy, 28 de agosto, se celebra en México el Día Nacional de las Personas Mayores y también el Día de los Abuelos. Así es que pues es una muy merecida conmemoración para agradecer a las personas mayores lo que han hecho para que este camino sea un poco más transitable. Quiero leer una parte de lo que escribió la maestra Sotsuki en el libro, dando cuenta de la biografía de Hans Christian Andersen. Dice, poco a poco los cuentos de Hans Christian Andersen se difundieron en Alemania, Suecia, estamos hablando de 1835, poco después de esto, Suecia e Inglaterra, convirtiéndose a sus 30 años de edad en el escritor danés más traducido y conocido en el continente europeo. Este logro llegó a oídos del rey Federico VI, quien le otorgó una beca literaria que le garantizó ingresos anuales y le permitió vivir de manera digna. Hans Christian Andersen escribió en un lapso de 37 años alrededor de 168 cuentos para niños, siendo los más conocidos El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo, La niña de los fósforos, La princesa y el guisante, Los cisnes salvajes, El traje nuevo del emperador y La reina de las nieves. Pero su producción no se limitó a este género literario. Escribió novelas entre las que destacan O.T., Las dos baronesas y Pedro el Afortunado.
narraciones en prosa de sus viajes, como el libro de estampas sin estampas en España y una visita a Portugal. Poemas recopilados en las colecciones Fantasías y Esbozos y Los 12 meses del año. Libretos para una ópera y obras de teatro como La novia, La Mermor y El mulato. Y textos autobiográficos como El libro de la vida, El cuento de mi vida y Mit Lips Eventir. Bien, me surge una pregunta y ojalá para propiciar el diálogo nos la pueda contestar el equipo editor y que trabajó en este libro maravillosamente encabezado por la doctora Lorena Ojeda. ¿Cómo fue el proceso de selección de tan vasta obra, tan vasta, tan interesante, tan intensa obra? ¿Cómo ves que eligieron estos 10 cuentos de entre tantísimo que ha producido Hans Christian Andersen? Gracias. Sí, voy a tomar la palabra. Bueno, fue realmente muy complicado y muy complejo, pero también lo disfrutamos muchísimo porque leímos básicamente todos los cuentos de Andersen, por lo menos los más, digamos, los accesibles, ¿no? Quizá hay algunos que no son tan accesibles o que no han sido traducidos, no lo sé. El punto es que Iris y yo nos dimos a la tarea de leer todos. Y de ahí buscábamos algunas cuestiones que pudieran interesar a los niños y a los jóvenes, ¿no? Porque aunque estos cuentos, como acabamos de experimentar, son fabulosos y se pueden leer y uno puede encontrar reflexiones muy profundas y enseñanzas profundas a partir de ellos, no importa si uno es adulto, pero estábamos enfocados en los niños y en despertar también su imaginación y fomentar ciertos valores, ¿no? Entonces, hicimos nuestra escala, ¿no? Del 1 al 10 y qué libros nos agradaban más, qué cuentos, perdón, nos agradaban más en este sentido y en el caso de Iris, también cuáles podían ser, ella siendo originaria de comunidad purépecha, que pudieran tener sentido para los niños y los adolescentes, ¿no? Y los jóvenes. Ciertamente fue difícil porque la traducción, bueno, fue todo otro proceso muy interesante y muy difícil de tomar ciertas decisiones sobre cómo traducir palabras que no existen en purépecha, ¿no? Por ejemplo, nieve, por ejemplo, los nombres de algunas plantas, de algunas flores, de algunos animales. Bueno, se tomaron con el apoyo, por cierto, y el reconocimiento absoluto a Tata Fernando Nava, director fundador del INALI, y bueno, uno de nuestros más increíbles luchadores por la preservación y la conservación de las lenguas originarias de México. Bueno, él junto con Iris revisaron las versiones y a fin de cuentas, bueno, decidieron avalar, ¿no? Las traducciones. Pero una vez que tuvimos nosotras digamos, un corte de cerca de 50 cuentos, el paso siguiente fue que lo leyeran adolescentes y en este caso pues recurrimos también a mis hijos que son adolescentes a ver qué cuentos les hacían mucho más sentido y algunos amigos de ellos. Entonces los pusimos a leer mucho y igual hacer una escala qué cuentos podían ellos tener a partir de ahí más reflexiones, cuáles les hacían apreciar más la vida, la amistad, el valor de la honestidad, del aprecio por lo propio, en fin, ¿no? Y bueno, y así fue como finalmente decidimos hacer este corte de 10 cuentos, que si bien ustedes verán que son 10 cuentos, 8 son poco conocidos en realidad. Por ejemplo, este de abuelita, está el del sapo, el del escarabajo, la mariposa, son poco conocidos. Hay otros que son más conocidos, como el de los cisnes salvajes, la pequeña cerillera o la vendedora de fósforos, ¿no? Entonces, estos cuentos, bueno, pues fueron más, digamos, son más populares, pero tienen una gran enseñanza. Entonces, bueno, fue así como lo hicimos y creo que ya recibieron la presentación. Si nos permiten presentarla si no han descargado el libro para que puedan verla las personas que nos acompañan. Y bueno, podemos seguir hablando con las imágenes de fondo, si les parece bien. Sí, claro que sí. Iris,
A mí me gustaría saber cuál es tu reflexión y tu experiencia después de este trabajo que has realizado. Bueno, pues es algo que la verdad yo no me esperaba ser traductora de pues, una serie de cuentos de uno de los escritores más famosos como lo es Hans Christian Andersen. No, nunca me lo había imaginado, siendo que yo ya estaba familiarizada con algunos de los cuentos de su autoría desde mi niñez y bueno, en toda la formación en la secundaria. Y pues sí, es una experiencia muy satisfactoria porque pues, también fue un reto muy importante para mí. Ella era otra cosa que siendo historiadora de formación, que a lo mejor a esto le competiría más a un lingüista tal vez, pero con las herramientas o con las pocas herramientas, porque sé que pues, el conocimiento y en este caso de nuestra lengua purépecha, que pues está pues, aún en proceso como de sistematización, pues es una tarea que se debe de seguir mucho todavía. Entonces, en esa parte, traducir los cuentos del español al purépecha, pues me deja con una experiencia muy buena y pues todavía con el ánimo de seguir realizando algunas traducciones o algunos escritos de la lengua purépecha y tal vez del español. Como lo decía hace rato la doctora Lorena, fue muy complicado en el caso de la selección porque también había algunos cuentos que en el escrito pues llevaban muchas palabras que en lengua purépecha no son fáciles de traducirlos. Entonces, incluso tomando en cuenta desde el título, por ejemplo, el ABC, un cuento que se llama el ABC, el abecedario o algo así, ¿cómo lo podíamos traducir al purépecha? Fue algo, en ese aspecto, pues es algo muy complicado. Pues con la ayuda de Tata Fernando Nava, pues esta encomienda se pudo realizar y pues ahora está disponible de forma digital. También ya los ejemplares que se han distribuido en diferentes pueblos purépechas y en diferentes estados, incluso creo que están fuera del país, muchos están circulando también en Estados Unidos por muchos paisanos que se encuentran, sobre todo de mi comunidad, que se encuentran en Estados Unidos y que lo están leyendo en versión digital y también en su versión en físico para quienes lo han podido obtener. Pues sí, una experiencia realmente muy bonita y pues a seguir trabajando más en este tipo de traducciones en pro de nuestras lenguas indígenas, no solo el purépecha, sino en todas las lenguas de México que pues aún siguen vigentes. Bien, ¿nos quieres comentar algo más, Lorena, acerca de las imágenes que estamos viendo y los apartados? Sí, muchas gracias. Pues justo la intención de presentarlo así son algunos extractos de los cuentos, digamos, pero si podemos detener un poquito esa lámina, ¿no? Está el cuento siempre con, digamos, la parte principal de la página en purépecha, ¿no? Digamos, protagonista, y luego, por supuesto, una versión en español, ¿no? Ya al margen, para, pues, fomentar digamos, para las personas que tampoco leen o que no conocen el purépecha, porque nuestra intención, por supuesto, en primer lugar es celebrar la lengua y contribuir a su preservación, justo en los niños y en los adolescentes, que son luego quienes ya no quieren hablarla, pero también en los niños y en la población mestiza, o sea, a lo mejor gente que nunca ha tenido contacto con la lengua purépecha, pero que ha tenido una muy buena recepción, digamos, a conocerla, a tratar de leerla, porque es una lengua muy difícil, ¿no? De aprender, muy compleja y única, ¿no? No existe un solo alfabeto, digamos, o aceptado por todos los lingüistas sobre la lengua purépecha, es decir, hay tantas variantes locales, yo no diría regionales, sino locales, que es muy difícil poderla escribir. Los lingüistas que han trabajado elaborando, digamos, gramáticas
y abecedarios de diversos orígenes. Hay estadounidenses, hay algunos que son de México, de diversos países, y por supuesto están los lingüistas hablantes nativos, pero no se ha logrado tener una sola versión. Entonces es complejo, aparte de lo que decía Iris de las palabras, el decidir por qué tipo de ortografía usar y qué tipo pues sí, de palabra usar, cuál es más apropiada, en fin, fue todo un reto. Pero esto también lo valoran gracias a los trabajos introductorios de Suzuki, de Fernando Nava, de Jesper Nielsen, lo valoran los lectores mestizos y los lectores también no solamente mexicanos, sino de otros países, como en este caso Dinamarca. Por eso es que ven también que hay versiones en danés, o sea, las versiones, digamos, originales de los cuentos se ponen todos al final del libro en danés, y hemos tenido una gran recepción de este material en los países nórdicos, pero específicamente en Dinamarca. Comentaba hace un momentito la maestra Suzuki de los reconocimientos que ha tenido esta obra, y bueno, pues con mucho orgullo recibimos este año el premio Hans Christian Andersen en Dinamarca por parte del comité digamos, del premio de Hans Christian Andersen. Y el premio lo otorgó la ministra de Cultura de Dinamarca. Y bueno, desafortunadamente no pudimos ir allá a recibir el premio, a la ceremonia, justo en la casa de Andersen, por cuestión de la pandemia. Un evento virtual. Pero aquí lo importante y lo que destacamos es que en otros países están valorando este tipo de obras, valorando los esfuerzos por rescatar, por preservar lenguas originarias y bueno, y obviamente también para los niños mexicanos y los de pueblos originarios, ver una lengua que ciertamente no es hablada por muchas personas, ¿no? Como puede ser la propia, ¿no? El danés fuera de Dinamarca básicamente nadie lo habla, y el danés también es una lengua que de alguna manera pues tendería a la extinción, ¿no? Está decreciendo el número de habitantes allá, los índices de natalidad son bajos, en fin, muchas reflexiones que pueden surgir a partir de estos trabajos. Muchísimas gracias, doctora Lorena. Se aproxima el cierre de nuestra presentación y pues acompañando con estas imágenes hermosas creadas por estudiantes de la Escuela Popular de Bellas Artes, Facultad Popular de Bellas Artes. Esa del sapo que acabamos de pasar, estas imágenes del sapo, con eso quisiera compartirles mi reflexión, porque yo no conocía el cuento del sapo y fue leído en la presentación que se hizo en marzo de 2020 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mi facultad. Me dejó impactada. Es un cuento que les pido a quienes están aquí, a quienes nos acompañan, que lo lean. Es un cuento impresionante por su profundidad, por los temas que toca, por cómo conecta la circunstancia existencial de querer sobresalir, de querer subir, de querer conocer, que es lo que se refleja con la metáfora de que el sapo, una criatura fea, tiene en su cabeza escondido un diamante. Y en la historia aparecen también dos personajes junto con otros que son muy interesantes, pero un poeta y un naturalista. Y ante la visión del sapo, el naturalista tiene el impulso de llevárselo a ponerlo en un frasco con alcohol, y el poeta le pide que tome mucha más mesura y que haga otras acciones. Total, se salva de eso el sapo, pero no de lo que él considera, de lo que el sapo considera que es también parte de su propio deseo, que es subir y subir y subir y poder llegar incluso a Egipto, a lo que cuentan las cigüeñas que se ve en Egipto, el Nilo. Y quiero leerles el final del cuento del sapo, porque es este acto de
de realizar su deseo es también un acto de morir, es un acto que lo lleva a morir. No es que él se haya expuesto a que la cigüeña lo tomara con su pico y se lo comiera, pero eso es lo que ocurre. Y es de una profundidad tremenda. Se los leo. El cuerpo había muerto el sapo, pero ¿y aquella chispa de sus ojos dónde estaba? Se la llevó el rayo de sol, se llevó la piedra preciosa de la cabeza del sapo. ¿A dónde? No lo preguntes al naturalista, mejor será que te dirijas al poeta. Él te contará como si fuese un cuento y figurarán en él la oruga de la col y la familia de las cigüeñas. Imagínate, la oruga se transforma, se metamorfosea en una bellísima mariposa. La familia de las cigüeñas vuela por encima de montañas y mares hacia la remota África, desde donde volverá por el camino más corto a su casa, la tierra danesa, al mismo lugar y el mismo tejado. Parece un cuento y sin embargo es la verdad pura. Pregúntalo al naturalista, verás cómo te lo confirma. Y tú lo sabes también, pues lo has visto. Pero ¿y la piedra preciosa de la cabeza del sapo? Búscala en el sol, vela si puedes. El resplandor es demasiado vivo, nuestros ojos no tienen aún la fuerza necesaria para mirar la magnificencia que Dios ha creado, pero un día la tendrá y aquel será el más bello de los cuentos, pues nosotros figuraremos en él. Es de una profundidad realmente estremecedora y da mucho que reflexionar y mucho para pensar sobre lo que está comunicando Hans Christian Andersen y que todos entendemos, y más en estas circunstancias en donde estamos viendo la vulnerabilidad humana y las condiciones en las que tenemos que mostrar solidaridad, honestidad, verdad y al mismo tiempo comprensión y aprecio y apoyo para las personas que lo necesitan. Y bueno, hemos llegado al fin de la presentación, agradeciéndole enormemente al equipo que trabajó tan duramente para que tuviéramos esta obra formidable, accesible en todos los sentidos, accesible en varias lenguas. Un gran honor, licenciada Iris Calderón, muchísimas gracias, maestra Sutsuki Heredia, muchísimas gracias, Lorena Ojeda, por encabezar este esfuerzo y concertar tantas voluntades para que se realizara. Y pues muchísimas gracias al 16º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura por brindarnos este espacio para la presentación de esta bella obra. Mi nombre es Ana Cristina Ramírez y somos el Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios en Humanidades. Gracias. Muchas gracias. En nombre del Consejo de Lectura de Puebla, de la Lectura y de la Universidad Iberoamericana Puebla, les agradecemos muchísimo esta presentación y no sin antes decir que sentimos mucho orgullo por esta obra y que esta obra circule por el mundo y que se siga divulgando no solo los cuentos, sino también nuestras lenguas originarias. Gracias. Buena tarde. Saludos. Muchas gracias y que continúe el éxito del evento. Gracias.